Arrancamos el shiur. Hoy y mañana no va a haber un shiur, entonces voy a hacer un shiur ahora. Disculpen la hora en Argentina, muy temprano, pero no me da estos momentos otro momento, así que vamos a hacer ahora el shiur, una grabación por lo menos del shiur del Amafkir para seguir. Como contamos en el primer shiur anterior, estamos empezando el tercer capítulo de la Gemara de Baba Metzia, Perek Amafkir. Entonces hay una alajá de los cuidadores. Sí, digamos que hay un cuidador gratuito, alguien se lo robó, lo quedó para cuidar, si no tuvo una negligencia en su cuidado, entonces está exento de pagar. Ahí tiene que jurar. ¿Qué tiene que jurar? Tiene que jurar el juramento que él no cuidó bien, se lo robó y que cuidó bien. Tiene también que jurar que no lo utilizó antes, no lo utilizó por una cosa personal. Y también tiene que jurar que no se encuentra en su propiedad. Sí, no va a ser que se la robaron y después se devolvieron. Sí, entonces está que no está en su propiedad. Tres juramentos tiene que jurar la persona que se tiene para cuidar. Entonces, ahora, si hubiera jurado este cuidador, un cuidador gratuito, estaría exento de pagar. Nos cuenta la Mishnah, cuando la persona le dio a alguien para cuidar y se lo robaron, se le perdió, ¿sí? Entonces, si él, en vez de jurar, él quiso pagar, Shilem velorata mafkid javeró bemo kelim depositó con su amigo un animal de instrumentos, Benignebu se lo robaron, o Shabdu se le perdieron. Shilem velorata él pagó y no quiso jurar, porque si hubiera jurado se hubiera exentuado ahora del pago, Share Amru, porque dijeron que en Shomer Hinam, un cuidador gratuito, Nishba jura y sale, Beyotze y sale. Ahora, ¿qué pasó? Se le encontró al ladrón, un ladrón que se le encuentra, entonces tiene que pagar la multa, tiene que pagar, además de devolver el objeto, o si se le perdió, pagar lo que valía, tiene también que pagar el doble. Si se robó una vaca que vale 100, tiene que poner la vaca y poner más 100. Si no está la vaca, se murió, va a tener que pagar 100 por la vaca y más 100 de multa. Entonces, ahora, ¿quién se queda con esta multa? Entonces dice la Mishnah que si apareció el ladrón, paga Kefel, me sale entre suma y Kefel, paga el Kefel, trabajo majar, si lo hizo escritado, lo vendió, paga 4 o 5 veces, depende de qué animal era, un animal que tuvo que cargar, un animal que fue caminando. Entonces, ¿a quién le paga? ¿Quién se queda con esa multa? Le milla picado mezzo, dice la Mishnah. El que cuidó, el que lo recibió para cuidar, si él en vez de jurar y de exentuar de pagar, él vino y él pagó, entonces ahí él se va a quedar con la multa que paga el ladrón. ¿Sí? El doble se va a quedar ladrón. ¿Quién se queda con la vaca misma? Vamos a ver, es una discusión entre Rashi, Rambam, Tosot y otros comentaristas. El Rambam y Rashi opinan que la vaca le vuelve para el dueño, le va a tener que volver la plata que le pagó el cuidador, pero la vaca vuelve para el dueño, pero la multa se queda el dueño de la vaca. Disculpe, el cuidador se queda con la multa, la vaca vuelve para el dueño y la multa se queda al cuidador. Eso es lo que dice la Mishnah, la primera parte de la Mishnah. Si el cuidador juró y apareció el ladrón, entonces ahí la multa se la paga para el dueño. Entonces ahora la Gemara hace un análisis de la Mishnah. Entonces, esto fue lo que vimos la última vez. Ahora yo quiero ver acá la Gemara. Empezamos acá. Lama lil envidne behemá, belama lil envidne kelim. ¿Por qué la Mishnah me trajo en la historia que encontró la Mishnah, cuando la persona depositó con alguien un instrumento, a Mafkir se javeró, depositó con alguien para que le cuide, le dio a alguien para que le cuide, behemá o kelim, un animal o utensilios? Sí, y en esa historia, en estos dos casos, nos dice la Mishnah que que si el cuidador pagó y después apareció el ladrón, entonces la multa se la va a quedar el cuidador. Entonces pregunta la cámara, ¿para qué me dice que depositó Lama Lile Mene Behemá, Belama Lile Mene Kelim? ¿Por qué me pusiste también el caso del animal y también el caso de los instrumentos? La Mishnah me está diciendo un concepto. O sea, al final, ¿cuál es el concepto que dice la Mishnah? Que yo te hago para cuidar y vos en vez de curar, vos me pagaste. Entonces ahí, si va a aparecer el ladrón que se lo robó, entonces vos te vas a quedar, el cuidador se va a quedar con la multa. Además recibe la plata de vuelta que pagó, parece que va a ganar también la multa que paga el ladrón. Entonces preguntan, la Gemara, ok, muy bien, el concepto está buenísimo, pero ¿para qué me tiene que decir que depositó un animal, un instrumento? Ponemos uno solo y yo voy a saber que es lo mismo en el otro. ¿Sí? Si a mí me dice que el tipo depositó con un animal una oveja y se la robaron y él juró y apareció el ladrón y él pagó y después aparece el ladrón que se queda con el, la multa, el cuidador, entonces va a ser lo mismo. Si le dio para que cuide una maceta, si le dio que cuide un celular, le dio que cuide un televisor.
Sí, y lo mismo al revés, sí, si me pone que yo di para cuidar a una persona un televisor y se lo robaron al tipo del televisor y después él, en vez de jurar y se exentó de pagar, él me lo pagó y después apareció el ladrón, entonces la multa se la queda con él y va a ser lo mismo también con una oveja. ¿Por qué la Mishnah me tiene que decir dos casos? Decime un solo caso, con el concepto un solo caso y yo voy a aprender que es lo mismo para otro concepto. Esa es la pregunta que pregunta la Gemara. Lama lile midne behemá, ¿por qué me pusiste animal? Belama li, ¿por qué me pusiste? Le me enseñaste Keilim. También utensilios, instrumentos. Contesta la Gemara, Trije, hay una trijuta, hay una necesidad de enseñarte dos casos. Si yo hubiera puesto un caso, no hubiera podido poner el otro. Si yo hubiera puesto en el caso que yo deposité a una persona, un animal, yo le di para que cuide la oveja y se la robaron, y tipo me juró y me, y me pagó en vez de jurarme, y después apareció el ladrón, se queda con la multa, yo no aprendería que es lo mismo si yo le di al tipo que me cuide un celular y se lo robaron, ahora el tipo me lo pagó en vez de jurar y apareció el ladrón, yo diría que en ese caso la multa no se lo va a quedar el cuidador. ¿Por qué no? Entonces, primero que saber que la multa le pertenece al dueño del animal. Sí, solamente que el dueño del animal, él está dispuesto a entregarle a eso, darle ese derecho a el cuidador en función, a cambio, que el cuidador le pague a él el valor en el caso que se le perdió, en el caso que se lo robaron. ¿Sí? Entonces, él le paga, entonces le vende eso, en función de eso. Y entonces dice que necesito decirme los dos casos. ¿Por qué? Porque de uno no aprendería para el otro. ¿Por qué no? De Itana se hubiera enseñado Bema, solamente en el caso del animal. Yo de persona para cuidarme un animal y se lo robaron. Después el ladrón pagó, y después el ladrón paga la multa y se la multa del cuidador. A mí no lo ha pensado Bema, en el caso de un animal, de una oveja. Ude Magnelek Feila, que le vende el kefel, que le vende el derecho a recibir la multa del ladrón. ¿En qué caso la persona, el dueño de un objeto, que de un cuidador, le vende el derecho que él se quede con él la multa que va a recibir si le va a pagar en vez de exentarse de pagar? Entonces, Mishun de Nafish Tirje, porque es mucho trabajo de ocuparse del animal, aleluya, hay que sacarlo, la fuca y traerlo otra vez. Y el tipo, el dueño del animal, le está dispuesto a venderle el derecho ese al cuidador si le va a pagar en vez de jurar y exentarse de pagar. A Valkeilim, pero instrumentos, si le dio un instrumentos de lona Fister High, con esto trabajo de cuidarlos, en malo, en malo Feila hubiera pensado, no le vende el kefel, no le vende el kefel, así hubiera pensado. O sea, si la Mishnah me diría el caso que yo te di para cuidar una oveja y juró el ladrón, y el ladrón pagó y el cuidador pagó en vez de jurar. Y después apareció el ladrón que se había robado al objeto, entonces la multa es el doble que se paga, se lo cuida el cuidador. Yo diría solamente en el caso que el tipo le dé algo para cuidar, que mucho trabajo de cuidarlo, hay que sacarlo, que vaya, que vuelva así. Pero en el caso en el cual la persona recibe algo que no tiene un trabajo de cuidarlo, diría que no. Eso por un lado. Por el otro lado, dice que me al contrario también, porque entonces, dice, ¿por qué? Entonces poner el caso que no hay trabajo de cuidarlo, un instrumento, y si ahí le vende el kefe, con más razón en el caso que sea un animal. Dice la Gemara, Veitana Kelim, se hubiera puesto instrumentos. Abami no hubiera pensado que Kelim de Magner Kfelen, Kelim es que le vende el Kefel. Solamente no en un Kelim es que le vende el Kefel. ¿Por qué? Mishun de los Nafis Kiflayo, porque nunca va a subir más la multa. La multa de 4 o 5 veces solamente por un animal. Por un C, no sé cómo se dice un C en hebreo, un son, un C, que yo le di para un animal para cuidar, y ahí se lo robaron y lo vendió, hizo shkita, ahí paga la multa más 4 veces, 4 o 5 veces más. Depende si una cosa que lo tuvo que llevar cargando es 4 veces más, si una cosa que va caminando es 5 veces más. En este caso, no le va a vender el dueño la multa a el cuidador. ¿Por qué no? ¿Por qué no en este caso la multa al cuidador? Porque él no quiere perder la posibilidad de ganar tanta plata. Un instrumento, si la misión me diría solamente, yo te di para que me cuides un utensilio, yo le di a una persona que me cuide el portafolio y se lo robaron el portafolio y el tipo, el cuidador me lo pagó en vez de jurar y apareció el ladrón, yo diría, ahí le vende el dueño la, el derecho a recibir el kefir, porque es solamente el doble que va a ganar. Entonces prefiere recibir 100 seguro en vez de 200. Pero en el caso que es un animal que puede llegar a tener una multa mucho más grande, entonces pensó que en ese caso no le va a vender
el kefir a la persona, no le van a dar el derecho a recibir las multas, entonces, Eima lo magne kifle, no le van a dar el kefir, por eso necesita ponerme en la Mishnah los dos casos. ¿Por qué? Porque es verdad que es el mismo concepto. Sí, en la Mishnah dice un concepto que el que da le da a alguien a una persona que le cuida, si esta persona en vez de jurar y sentarse de pagar le va a pagar, entonces él le da el derecho a recibir las multas. Ese es el concepto de la Mishnah. Pero necesito ponerme que hay esta ley en los dos casos. En el caso que yo te di para cuidar un animal, que hay mucho trabajo de cuidarlo, y tiene mucha multa muy grande. Y también en el caso que una cosa que no es mucho trabajo de cuidarlo, pero la multa es solamente del doble y no llega más. Por eso de un caso no iba aprendiendo para el otro. Besat Hashem, seguimos el jueves, Besat Hashem, o si no, la próxima semana. Muy lindo día para todos. Y empezamos mañana los Jodes. Muy lindo mes para todos. Todo lo mejor de toda la braja.